en este conflicto Israel con el grupo terrorista Hamas. Marwan, ¿cómo te va? Buen día, Roberto Espinosa te saluda. Hola, buen día, assalamu alaikum, la paz sea contigo, Roberto. Igualmente, Marwan, gracias por el contacto. Y decíamos, como te presentábamos, Marwan, en cuanto a que sos un referente de la comunidad musulmana, pero sos del sector Ahmadía, la comunidad musulmana Ahmadía. Esta es una rama de la comunidad musulmana en nuestro país. ¿Qué implica para aquel que no conoce, aquella persona que no está al tanto de lo que implica, de lo que representa esta comunidad musulmana Ahmadía en nuestro país? Sí, creo que uno de los malentendidos principales es cuando generalizamos al mundo musulmán, aunque el mundo musulmán es un mundo muy disperso, muy dividido y tiene varias facetas y varias formas de vivir e interpretar el Islam. Entonces, tenemos por un lado, por supuesto, la división en términos políticos del mundo musulmán en más de 50 países, pero al mismo tiempo también divisiones teológicas de más de 70 corrientes y ramas. Y la comunidad Ahmadía es una rama, una corriente que surgió en el siglo XIX en la India y el fundador de nuestra comunidad afirmó o proclamó ser el Mesías prometido, cuyo advenimiento fue profetizado para los últimos días. Y por supuesto, la época mesiánica es un concepto central en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo. Y para nosotros, la figura del Mesías, del fundador, significa que él fue enviado para reformar a la humanidad en los últimos días y en particular a los propios musulmanes, ¿no? Y cuando hablamos de la reformación de los musulmanes, hablamos de marcar las distorsiones, las manipulaciones o las agregaciones que encontraron su lugar en el Islam en los últimos siglos posteriores, y nuestra misión es en realidad mostrar y volver que los musulmanes practiquen las enseñanzas verdaderas. Entonces no es una reformación de la religión, sino que volver a aplicar o practicar las enseñanzas verdaderas del Corán y del profeta Mohammed, la paz sea con él. Bien, vale la pena la aclaración, Marwan, porque muchas veces esto se desconoce, ¿no? Y nos decían que esta comunidad musulmana Ahmadía es una rama, como lo contaba, se podría desprender del hinduismo o está vinculado con cierta parte del hinduismo y que es sumamente pacífica, ¿no? En relación a la observación que por ahí generalmente se tiene desacertadamente del Islam en general. ¿Esto es así? En realidad, Islam literalmente, imagínate Roberto, Islam literalmente significa paz. Y hay que también destacarlo que lamentablemente hay una cierta tendencia de los medios del Occidente que cuando hay ciertos acontecimientos violentos en el Medio Oriente, aunque no tenga nada que ver con la religión, pero eso simplemente por el hecho que la persona del grupo afirma ser musulmán, entonces tenemos la tendencia de manchar y generalizar y atacar a todos los musulmanes. Entonces creo que es importante realmente definir que cuando hablamos del Islam, el Islam se define como cualquier otra religión por sus propias fuentes, por sus propias enseñanzas. Y simplemente por el hecho que una persona o un grupo afirma ser musulmán no significa que su hecho se basa en el Islam. Por ejemplo, el grito o el llamamiento de Allahu Akbar, ¿sí? Muchas veces como que como si fuera un llamamiento para atacar a gente inocente con formas violentas, aunque Allahu Akbar, cuando decimos nosotros, los musulmanes, es un llamado hacia la unión, la hermandad, la paz, porque cuando decimos Allah, Allah en realidad es el nombre personal de Dios, y Dios, según el concepto islámico, es el creador, el señor de toda la humanidad, no solamente de los musulmanes, y es un eje de nuestra religión amar a Dios a través de amar a toda su creación, sin distinción de etnia y de religión. Entonces creo, tal como no se puede responsabilizar al cristianismo por lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, o, por ejemplo, responsabilidad al judaísmo por lo que hace el ejército israelí, asimismo no se puede echar la culpa al Islam por lo que hace Hamas o otro grupo o otros gobiernos musulmanes. Queda más que claro, Marwan, esta definición que acabas de dar. Y quería preguntarte, porque nosotros recién reafirmábamos algo que nos parece muy evidente, desde la observación que hacen los medios de comunicación en general en nuestro país,
a la hora de hablar del conflicto entre Hamás, este grupo terrorista que atacó recientemente, hace 2 semanas, a una parte de Israel lindante con la Franja de Gaza, hay una mirada demasiado occidentalizada del enfoque mediático en general en nuestro país. ¿Vos compartís con esto? ¿Pensás que hay una mirada en general demasiado occidentalizada y que no se está viendo otra parte de la realidad de este conflicto? Considero que es una mirada muy primero a destacar y aclarar para nuestra audiencia que, por supuesto, yo en mi función como presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya en Argentina, condeno categóricamente cualquier acto violento contra civiles. Y cuando digo civiles, no hago ninguna distinción entre civiles israelíes y civiles palestinos, o al mismo tiempo no hago ninguna diferencia o distinción entre la vida de un judío y la vida de un musulmán. Para mí hay que defender categóricamente la santidad, la dignidad de cada ser humano, y especialmente de gente civil, de gente inocente, y en particular los niños. Entonces, sea ahora, en ese caso, por supuesto, condeno rotundamente el ataque atroz, espantoso, terrorista de Hamas contra israelíes, pero al mismo tiempo condeno también la masacre y el bombardeo de gente civil en la Gaza. Y creo que lo que hay que en ese sentido um, abrir un poco el enfoque y la mirada, porque no es un conflicto reciente que surgió hace 2 semanas, sino que en realidad es un conflicto que nació hace varias décadas y lamentablemente es un fracaso o una muestra del fracaso de los organismos internacionales, de la diplomacia, de la política, que todavía no lograron resolverlo. Y para mí lo que hay que también marcar en ese momento y destacar que no es una guerra religiosa, no es una guerra de musulmanes contra judíos o viceversa, sino que es una guerra, es una lucha por la cuestión de territorio, por la cuestión de la soberanía, por la cuestión de intereses geopolíticos, pero no tiene nada que ver con la religión. Cuando hablamos, por ejemplo, del yihad, el yihad, el término, no es una guerra santa de los musulmanes contra los judíos o cristianos o no musulmanes, sino que yihad es la lucha de un musulmán contra su propia maldad, contra su propio ego. Y el Islam es un garante de la convivencia interreligiosa, de la libertad de religión, de la fraternidad universal. Entonces, para mí, sea el cristianismo, el judaísmo, el Islam, no son amenazas para la convivencia con el otro, sino que son garantes de la convivencia y del respeto. Pero lamentablemente, y ahí sí echo la culpa al ser humano, que tristemente, desafortunadamente, quiere utilizar la religión o el nombre de la religión para justificar su propia violencia o sus propios intereses. Queda claro, Marwan, estamos hablando con Marwan Gil, que es referente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina. Y en relación a esto, Marwan, ¿consideras que hay una islamofobia a nivel mundial? ¿En nuestro país también se expresa esa islamofobia? Yo diría que hay ciertos sectores en el occidente, por supuesto, en Europa, en Estados Unidos, que tienen una agenda islamofóbica. Y ahí ya te das cuenta, por ejemplo, Roberto, cuando hay un atentado o un ataque donde la persona es del origen musulmán, o un hombre asiático, ni siquiera se menciona su identidad, sino que simplemente es, un musulmán atacó o gritó Allahu Akbar y la persona atacó a la persona o hizo tal acción. ¿Sí? Entonces se tapa su identidad personal bajo el nombre o el título de un musulmán. Lo mismo con grupos, fíjate, ahora ya también en relación con Hamas, se habla todo el tiempo de un grupo islámico, islamista, ¿sí? Pero por otro lado, no se habla de atentados judíos o o cristianos, ¿sí? Si la persona es de una cuna cristiana, ni siquiera se menciona su identidad religiosa, sino que simplemente fulano o tal persona. Y lo que me parece también correcto y justo, pero digo que hay una incoherencia, ¿sí? Entonces, y por otro lado, por supuesto, hay también la tendencia y hay también ciertos partidos políticos que quieren siempre o buscan en particular atacar al Islam y generalizar a los musulmanes. Y en particular ahora en el caso de Argentina, yo no siento islamofobia en Argentina. Creo que el argentino en promedio, la gente tiene una predisposición para el diálogo, una apertura muy noble, muy valiosa.
y realmente no me siento discriminado, ni siento una enemistad o cierto rechazo hacia el Islam, sino que lo que diría yo sería más que nada ignorancia sobre el Islam, ¿no? Mm. Entonces serían prejuicios que se basan en el hecho que las personas nunca han hablado personalmente con un musulmán, nunca han visitado personalmente una mezquita o un país musulmán, y en base de lo que ellos consumen, ciertamente hay ciertos prejuicios o malentendidos, pero yo no lo llamaría islamofobia en sí. Ajá, bien. Vale también remarcar esto que está sosteniendo Marwan. Y te pregunto, ¿consideras que este conflicto de Israel con la franja, en la zona de la Franja de Gaza, con Hamas, arranca en 1948, como dicen algunos analistas, a partir de la instalación del Estado de Israel en esa zona de Medio Oriente? Y eso fue lo que marcó un antes y un después, pero si incluso queremos retroceder un poco, sería la declaración de Balfour, sería cuando el gobierno inglés hizo la declaración y se comprometió con la creación de un Estado judío en la Tierra Santa. Pero creo que sí, la aclaración o la fundación del Estado de Israel marcó un antes y un después en términos geopolíticos o la convivencia de los diferentes pueblos y grupos en el Medio Oriente. Ajá, y la solución cuál sería? ¿El reconocimiento del Estado de Palestina? ¿El reconocimiento de la comunidad internacional para con Palestina? ¿Pensás que por ahí puede llegar a haber una salida definitiva a un conflicto que, como marcabas muy bien, se extendió por varias décadas y se sigue extendiendo desde hace décadas? Para mí, en primer lugar, creo que sería realmente necesario e imprescindible en ese momento llegar a un cese del fuego para minimizar y evitar la pérdida de más vidas inocentes civiles y especialmente niños. Es una tragedia, es una desgracia para la humanidad lo que está ocurriendo y también la pasividad, ¿sí? De los organismos internacionales en particular es un fracaso de la ONU. Y al mismo tiempo creo que también no hay que simplemente quedarse con ahora llegar a un cese del fuego, porque eso significaría simplemente postergar hasta que se inicie otra confrontación militar y bélica. Para mí, la solución permanente, si queremos realmente y si queremos comprometernos con desarmar ese conflicto, sería implementar las leyes internacionales. Y eso sería reconocer la legitimidad de existir del otro y reconocer también los derechos del otro. Entonces, si queremos realmente construir una relación que se basa en la paz, entonces hay que fundar o hay que basar la paz en base de una justicia. Y ahí, por supuesto, tiene una responsabilidad ambos pueblos, pero yo diría también en particular el organismo o los organismos internacionales y en particular la ONU, ¿no? En ese sentido, en intermediar, intervenir y llegar a una conclusión y luego, por supuesto, mantener luego una coherencia e implementar luego las resoluciones y las leyes internacionales. Ujú. Marwan, lo último y tiene que ver con esto que marcábamos, que a lo mejor el origen del conflicto estuvo a partir de la instalación del Estado de Israel en 1948. Antes de la instalación de ese Estado de Israel, antes, años anteriores, digo, a la instalación de este Estado de Israel, es decir, desde 1948 para atrás, la convivencia entre musulmanes y sectores del judaísmo, israelíes en general, cómo era, cómo se desarrollaba en forma pacífica, el conflicto no estaba desatado de la magnitud, de la forma que actualmente está desatado. Imagínate ya simplemente el hecho, Roberto, que en Argentina um, mantenemos muy buenas relaciones entre musulmanes y judíos y Ujú. realmente hay una fraternidad interreligiosa. Pero lamentablemente cada vez que haya un conflicto en el Medio Oriente es el único momento que se pone en peligro o hay ciertas tensiones en nuestras relaciones. Y lo mismo es lo que ocurre entre los árabes y judíos en el Medio Oriente, que a lo largo de la historia convivieron bajo una relación muy pacífica, muy armónica, muy fraternal. Entonces, realmente creo que los intereses geopolíticos y la cuestión del territorio que dividió a ambos pueblos y que llega
o que causa tanto sufrimiento y tantas confrontaciones. Pero para mí creo que para resumir y sintetizar, creo que es importante que en este momento hay que realmente actuar con razonamiento y con sensatez. Ujú. ¿Sí? Y cuando digo eso, por supuesto, creo que como humanidad, como sociedad, como sector civil, medios de comunicación, los sectores religiosos, todos unidos, tenemos que condenar el terrorismo, sea donde sea, ¿no? O sea de la parte que viene o proviene. Pero creo que lo que hay que plantearse en ese momento, que sea ahora la lucha contra el terrorismo o por otro lado la lucha contra una ocupación ilegal o por la propia liberación, no se puede justificar en ninguna forma la matanza, la pérdida de vidas inocentes y especialmente de niños. Creo que ahí para mí hay que marcar un cierto código moral. ¿Sí? Entonces, yo creo que Israel, como cualquier otro país, por supuesto tiene el derecho de defender su pueblo, su territorio, pero para mí creo que la forma de la lucha contra el terrorismo no es ahora invadir a Gaza o bombardear sin discriminación contra una población. Y para mí hay que ver otras formas, otras medidas en ese sentido para erradicar el terrorismo o luchar contra el terrorismo. Y a su vez también, por supuesto, hago la autocrítica hacia los países musulmanes que tienen que también intervenir y ayudar a los palestinos, porque la lucha o Hamas no es el sinónimo de los palestinos, no se puede tomar como una representación o generalizar a la lucha palestina por su liberación o por sus derechos. Queda muy clara tu mirada, Marwan, y me quedo con esta definición tuya. No es un conflicto entre musulmanes y judíos, sino más bien es un conflicto geopolítico a nivel internacional. ¿Te parece bien esa definición? Exactamente, totalmente de acuerdo. Bien, Marwan, un abrazo gigante y será hasta la próxima. Dale, gracias Roberto. Assalamu alaikum, la paz sea contigo. Igualmente, Marwan, ahí ha pasado Marwan Gil, referente de la comunidad musulmana Ahmadía en nuestro país, afirmando, resaltando